tardes, bienvenidos todos. Vamos a iniciar el tema de hoy y pues con la ayuda del Señor, ¿verdad? Vamos a estar viendo un pasaje muy bonito, pero está nutridita el tema de hoy. Entonces hoy vamos a entrar al tema número 31, viendo el pasaje de Lucas 9 del versículo 1 al 6, y este tema se llama Jesús sostiene lo que ordena. Jesús sostiene lo que ordena. Aquí ya estamos entrando en una sección que narra toda una etapa donde hay una transición, donde se empieza a dar un vuelco de los que hemos mencionado, ¿verdad? Que Lucas hace, y que es a partir del versículo 51. Entonces, desde aquí hasta esa parte hay una transición, ¿verdad? Porque después del versículo 51 es cuando, bueno, pues ya el Señor va a comenzar ya su camino hacia Jerusalén, y ya donde pues ya viene el desenlace, ¿verdad? Ahí. Entonces, pero previo a esto hay una preparación que se está haciendo, y hay algunos puntos, bueno, más que interesantes, importantes y esenciales de que nosotros captemos. Vamos a leer primero todo el pasaje, lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional y después vamos a regresar así por algunos bloques. Y que, bueno, ya ahí lo vamos a ver en la Nueva Biblia de las Américas, pero aquí lo voy a poner en la Nueva Versión Internacional y lo vamos a leer todos juntos. Ahí síganme. Dice, versículo 1: Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben, salgan de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra esos habitantes. Así que partieron y se fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando las buenas noticias y sanando a la gente. Esto que vemos aquí, bueno, hay a través de toda la obra de Lucas, que son 2 volúmenes o son 2 libros, ¿verdad? Lucas y Hechos, y decir Lechos y no sé cuál otra, ¿verdad? Pero Lucas y Hechos. Y fíjense bien, hay algo que a partir de aquí Lucas quiere dejar, pero bien en claro, y que es muy importante que nosotros los creyentes, ¿sí? quienes hemos sido redimidos, captemos, porque lo que Lucas quiere subrayar, o que subraya aquí, es que precisamente la misión de Jesús no termina, ¿verdad?, con el fin de su presencia terrenal. ¿Sí? Lo voy a repetir, la misión de Jesús no termina con el fin de su presencia terrenal. Recuerden, se están perfilando, va a haber el vuelco, porque ya van en la recta final, van hacia Jerusalén ya, ¿sí? En donde pues ya es lo que se conoce como el ascenso, ¿ok? Entonces, pero esto que Lucas quiere dejar muy, muy claro, ¿verdad? Es, repito, la misión de Jesús no termina con el fin de su presencia terrenal. Todo lo contrario, de hecho, lo continúa a través de obrar a través de sus discípulos, como, bueno, lo muestra a lo largo de todo el libro de los Hechos. Y esto es muy particular, siempre que empatemos, ¿verdad? Lucas y Hechos, porque es una misma narración, ¿sí? Hay quienes le han llamado, o que sugerirían llamarle primero y segundo de Lucas, ¿verdad?
pero se puede leer perfectamente de corrido, incluso como si fuera un solo volumen. Entonces, esto que está planteando ya aquí Lucas, lo desarrolla por completo en el libro de los Hechos. Entonces, fíjense cómo es esto. La misión de Jesús y la misión de sus discípulos, la iglesia, se entretejen. La misión de la iglesia no es un remiendo de última hora, un intento tardío de continuar la obra de Jesús. Es, al contrario, algo que comenzó ya durante el ministerio terrenal de Jesús y que por lo tanto se relaciona estrechamente con el propio Jesús y con su misión. Es decir, lo que nosotros como iglesia, no me estoy refiriendo a una congregación local, aunque lo incluye, sino me estoy refiriendo a la iglesia universal, a la iglesia de todos los tiempos, ¿verdad? La misión de la iglesia y la vida de Jesús y las obras de Jesús son inseparables, ¿sí? Es una continuidad que empieza con el Señor en la tierra y una vez que Él asciende, continúa el Señor por medio de su Espíritu Santo a través de todo su cuerpo, a través de la iglesia. Por eso, antes de lanzarse Lucas a la narración del camino del Señor que lo iba a llevar ya pues a la pasión y a la resurrección y a la ascensión, nos habla de la misión de los discípulos. O sea, lo coloca justo antes de eso, ¿sí? Ahí es en donde se centra. Esa parte va a centrar todo el accionar de los discípulos. Aquí en el capítulo 9, pues el Señor envía, ¿verdad? Ya notamos aquí que ya los empieza a enviar y bueno, aquí nos dice mucho acerca del comienzo del discipulado, ¿verdad? Y muy de manera particular acerca de la relación de confianza que debe existir en un discípulo en la palabra del maestro. Es decir, parte fundamental de esto, parte esencial, piedra angular de todo esto, es que nosotros como discípulos, al ser enviados por el Señor, tenemos que descansar, tenemos que confiar plenamente en su palabra. Esto es esencial y Lucas lo va a estar, pero sí, apuntalando por todos lados. Ahora, nuestra confianza en el Señor es algo que aprendemos y en lo que crecemos en la misma proporción que le damos respuestas. Es decir, cuando el Señor nos da una indicación y nosotros obedecemos, nuestra confianza en Él aumenta, ¿verdad? Y también se fortalece. Y esto es clave, hermanos. Esto es clave porque esta es la razón de que luego vemos a muchos creyentes debilitados. Es decir, cuando pasa lo contrario, cuando somos indiferentes, cuando hay una instrucción del Señor. Ahora, nosotros ya la tenemos, ya tenemos la palabra de Él. ¿Sí? Tenemos todas sus palabras, tenemos todas sus instrucciones. Tenemos que por eso hago un paréntesis, tenemos que estar manejar también la Biblia para saber no solamente cómo es el Señor, ¿verdad? Sino qué es lo que dice, pero el cómo es el Señor y qué es lo que dice son absolutamente inmanentes esas dos cosas, es decir, son inseparables porque todo lo que dice y hace se desprende de quién y cómo es Él. Entonces, necesitamos atender lo que está ahí en la Escritura, ¿sí? Poner atención, ser diligentes, escudriñar, crecer y siempre que estemos yendo más a profundidad, que decidamos no quedarnos en la superficie, híjole, vamos a encontrar tesoros. La verdad es que vamos a encontrar cosas maravillosas. Pero bueno, les repito, cuando pasa lo contrario de obedecer al Señor, de que aprendemos y en lugar de llevarlo a la práctica, es decir, darle respuestas, estamos indiferentes,
estamos muy envueltos, muy ensimismados, muy envueltos en nuestras cosas. Entonces pasa que nos estancamos porque seguimos enfocados en nuestras preferencias, seguimos enfocados en nuestro egoísmo, ¿sí? Y en algunas ocasiones algo que algunos les llaman el alter ego, ¿no? O sea, es aún por encima de nuestro egoísmo. Eso ya son palabras mayores. Entonces es por eso que podemos ver, por ejemplo, a una persona que tiene poco tiempo caminando con el Señor, pero que crece enormemente, que lo ves con unas respuestas maduras, que está centrado, ¿verdad? Que espiritualmente, incluso cuando ora, cuando comparte, tiene un peso específico, no se siente, aunque esté empezando, pero es alguien que le está echando ganas, ¿verdad? Tiene un peso, el Señor le va dando un peso espiritual. Entonces, pero pasa todo lo contrario en alguien que tiene mucho tiempo, ¿verdad?, en la iglesia, pero que está estancado porque es tremendamente descuidado en cuanto a sus respuestas a Dios, ¿sí? Y tristemente, muchas veces estos últimos, ¿verdad?, estos que están ahí estancados, dicen de los primeros, bueno, pues andan así, le andan echando ganas porque están en su primer amor, pero ya verán, ya verán, eso se les va a pasar. Yo encuentro ese tipo de expresiones que no hay nada más patético y equivocado para justificar su estancamiento y su falta de respuestas. ¿Sí? Porque el primer amor no se pierde. El primer amor va uno y lo deja porque se distrae, ¿sí? Aunque uno crezca mucho, y eso lo podemos ver ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando se dirige ahí en la carta a los de Efesios, ¿verdad? Entonces, pues dice, sí, ustedes reconocen a los que son falsos, saben mucho, sí, le echan ganas y tremendas cosas, dice, pero tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor. Entonces, esos afectos nosotros nos podemos descuidar y hacerlos a un lado, y eso definitivamente es algo que el Señor lo toma muy personal. Entonces, en los pasajes paralelos donde se narran aquí en los sinópticos, ¿verdad?, nos dan muchos detalles. Ya les he comentado cualquier cantidad de veces, pero yo quiero insistir en esto, ¿verdad? Que veamos siempre los pasajes paralelos, porque eso nos ayuda mucho a enriquecer, ¿verdad? Y nos da una mayor comprensión, porque uno menciona una cosa que luego el otro no menciona. Hay cosas que lo mencionan igual los tres, pero acuérdense que cada autor tiene un enfoque, tiene un propósito distinto, va a tener un auditorio distinto, se está dirigiendo a un grupo distinto de gente. Entonces, eso lo enriquece mucho para nosotros que ya lo tenemos ahorita todo junto. Voy a mencionar un bosquejo así rapidísimo de los sinópticos, ¿verdad? Del pasaje paralelo ahí en los sinópticos. Este pasaje que estamos nosotros viendo está en Mateo 10, de los versículos 5 al 15. Es muy probable que ahí en su Biblia los tenga, ¿verdad? Pero se los digo así, 10 del 5 al 15. Y ahí Mateo, en todo ese pedazo, ¿verdad? Nos dice, bueno, que de gracia han recibido, pues den de gracia, ¿verdad? No se desvíen, sigan derecho, ¿verdad? Solamente ve a donde te digo, mantente enfocado. Menciona cosas como el obrero es digno de su salario, es decir, dice, si el Señor cubre, ¿verdad?, en la ley a los bueyes y a las mulas, pues por nosotros va a ser bastante más, ¿no? Que estamos trabajando para Él. Y también dice, bueno, pues Dios les va a dar retribución a quienes los ignoren, y Dios va a dar retribución a que los ignoren a ustedes porque están ignorando la palabra de Dios, están ignorando el mensaje de Dios. Entonces, algo así va tratando, ¿verdad? Ese es el enfoque
que Mateo le da. Marcos trata en el capítulo 6 del versículo 7 al 13 y va muy paralelo con Lucas, pero destaca más, ¿verdad?, que predicaban que los hombres se arrepintieran y que las señales le seguían. Es decir, Marcos se enfoca más hacia el arrepentimiento y cómo le seguían las señales, ¿verdad?, en ese orden. Y lo mismo que Lucas, solamente que también Marcos menciona, ¿verdad?, que fueron enviados de dos en dos. Eso es algo que no lo mencionan los otros, pero lo menciona Marcos. Entonces vamos a empezar a ver desde los versículos 1 y 2 e ir comentando ahí. Dice, vamos a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Versículo 1. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder. La palabra poder, porque dice poder y autoridad, evidentemente son dos cosas distintas. Poder es la voz griega dunamin, que quiere decir eficacia o una capacidad de operar sobrenaturalmente. Generalmente cuando se dice poder o el dunamin, tiene que ver con una capacidad milagrosa, y esto habla de expulsión de demonios también, pero habla en general de cosas sobrenaturales. Pero acuérdense el énfasis que había en la gente de la acción demoníaca, ¿ok? Entonces dice, les dio poder, fue lo primero que hizo, les dio poder y autoridad. Autoridad es la voz griega exousian, que quiere decir un derecho, pero en esencia es el derecho de exigir acción u obediencia. Es dar competencia. En términos de nuestros tiempos, es como que te da un poder notarial, ¿ok? Es eso. Es como te estoy dando este poder notarial, ¿verdad?, para que vayas y actúes en mi nombre. Entonces, lo que tú hagas lo estás haciendo en mi nombre, pero tienes la autoridad para hacerlo. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy bobo. Si a mí en algún momento dado el rey me da un poder notarial y me dice, mira, tú puedes ir, me encarga algo, y me dice, aquí está esto. Entonces me está dando autoridad, me está dando un exousian. Entonces a donde yo voy para cumplir la tarea que él me mande, es como si el rey estuviera hablando. Es decir, yo puedo exigir obediencia a eso que estoy llevando, a ese encargo que estoy cumpliendo de parte del rey. Yo espero que haya quedado claro esto, porque no son cosas ligeras. Esto es algo esencial, ¿sí? Dice, entonces les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, esto es importante porque no es que iban, bueno, es que yo llevo acá, traigo mucha fe y no. Tenemos que ser investidos del poder de Dios y de la autoridad de Él. Tenemos que ser asignados para hacer ciertas cosas. Entonces, versículo 2 dice, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esa es la encomienda. Yo quiero enfatizar con esto la importancia de estar bajo autoridad y de seguir las instrucciones. Esta es una de las, me atrevo a decir, de los fallos más comunes que luego tenemos como discípulos de Cristo. Y se nota en nuestra práctica diaria. Pongo un ejemplo. He hablado de esto, pero pongo un ejemplo que probablemente lo mismo le suene bobo. Pero suponiendo que alguien llega a la congregación, ¿verdad? Una persona llega y lo reciben los sugieres. Y los sugieres le dicen,
hermano, hermana, venga, pásale, tenemos aquí, tenemos un espacio para usted, y le asignan un asiento. Le dicen, siéntese aquí en esta línea, se puede sentar. Y la otra persona dice, no, yo me quiero sentar allá. Fíjense, eso que parece tan pequeño, ya tiene mucha importancia, porque lo que no ubican, ¿verdad? O que lo ignoran, o sea, lo ignoran en el sentido de que no me importa, es que, por ejemplo, los sugieres, ellos recibieron, no lo están haciendo por su cuenta, ellos están siguiendo una instrucción que se les dio, y ellos cuentan con todo el respaldo de los pastores para hacer su labor, como en otras áreas de servicio. Por eso es importante cuando alguien les dice de esta manera, o te lo pido de esta forma. Y muchas veces nosotros caemos en el error de que me lo pides de esta forma y yo hago otra, como a mí me parece mejor para cumplir aquello que me estás diciendo. Entonces, eso es una falta. Eso nos desautoriza. Eso es como que ya no estás siguiendo las instrucciones. ¿Sí? Entonces, aquí también nos habla del principio de atender cuando Dios llama y envía al ministerio. ¿Sí? Esto es clave. Miren, el pastor Chuy nos ha enseñado que si Dios nos llama al ministerio, si Dios nos da, si ya estamos sirviendo, si Dios nos da una indicación, pues que le entremos con todo. ¿Sí? Pero si el Señor no nos llama a hacer algo, que no nos metamos en eso. ¿Verdad? Si nos llama a hacer algo, vámonos con todo. Y si no nos llama a hacer eso, seamos prudentes, ¿sí? Porque puede haber un buen deseo de ayudar, pero en nuestro impulso y en el no esperar las indicaciones, podemos estorbar. Entonces, esto es clave, son principios dentro del servicio. Entonces, la verdad es que hay mucho de esto, por eso lo menciono, ¿sí? Y bueno, hay gente que está en el ministerio y que no fue llamada a estar en el ministerio, ¿sí? Y no me voy a detener aquí, pero finalmente, pues, por sus frutos los conoces, ¿no? Por los frutos se conoce el árbol. Entonces, avancemos. Lucas nos ha dicho ya anteriormente, allá en el capítulo 6, en el versículo 13, que Jesús llamó a 12, ¿sí? A los cuales, dice, a los cuales también llamó apóstoles. Esto quiere decir enviados. Ahora aquellos que han sido nombrados apóstoles vienen a serlo de hecho. Jesús los reúne y les da poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envía, ¿sí? Aquí el verbo en el griego es apostelo, ¿sí? O sea, los envía a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Eso es exactamente lo que Jesús ha estado haciendo hasta ese momento. Los demás estaban viendo. Los demás estaban siendo testigos. Todo el tiempo anterior, desde que los llama a estar con Él hasta aquí, esto de ejercer poder sobre los demonios, de sanar a los enfermos, de predicar el reino de Dios, eso era lo que estaba haciendo el Señor. Entonces, lo que hace Lucas o lo que Lucas indica resulta claro. La misión de los apóstoles es continuación de la misión de Jesús, ¿sí? Es como que a partir de ahí, ¡pum!, se multiplica, llega a más lugares. No es difícil entonces entender cuando el Señor les dice, hoy ustedes se admiran por estas cosas que han visto, y se van a ver muchísimas más, mayores que estas, y mayores se refiere en más cantidad, porque evidentemente, a donde iba el Señor, pues qué tremendo, pero estaba limitado por un cuerpo físico en cuanto a tiempo y espacio.
pero conforme está la iglesia y está su cuerpo alcanza, ahora sí que de un escopetazo, ¿verdad? Llegan a más lugares. Entonces, como discípulos del Señor, ¿qué es lo que tenemos que predicar? Si Él nos llamó a estar con Él, hemos estado aprendiendo, nos hemos estado capacitando y ya nos encomienda, ¿verdad? Algo. Y las cosas que siempre nos va a encomendar es, bueno, que prediquemos. Pero ¿qué es lo que vamos a predicar? Pues evidentemente las noticias del gobierno de Dios a los hombres. ¿Sí? Porque no hay nada mejor que el hombre sea gobernado por Dios. Es decir, el reino de Dios es entrar bajo el gobierno de Dios. Aquí evidentemente está yendo primero hacia Israel, está yendo primero hacia la nación judía, ¿verdad? Pues para llamarles a ellos y a que entren a ese reino y sean gobernados pues por el rey Mesías, ¿sí? Por el Mesías que vendría del trono de David, de ese reino que le dijo a David, tu reino será eterno, ¿verdad? Va a ser para siempre. Entonces, esto es muy, muy importante, hermanos, porque establece un patrón, ¿verdad? Mencionaba hace un momentito que tanto Marcos como Lucas insisten, por ejemplo, en el arrepentimiento. Y es que para que Dios gobierne a una persona, debe de salvarlo primero. Por eso es el Salvador, pero es el Señor. Es el que salva y es el que gobierna. El hombre entonces debe de arrepentirse y debe de creer en el Evangelio del reino, ¿sí? Para que mediante el nuevo nacimiento, que es algo que realiza el Espíritu Santo, sea introducido al reino. ¿Se acuerdan de esa plática del Señor Jesús ahí con Nicodemo? O sea, lo voy a parafrasear, no puedes entrar al reino si no naces de nuevo. No puedes entrar al reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Por eso insistimos que Jesús es el que salva y el que manda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo no va a gobernar la vida de alguien a quien no ha redimido, hermanos. No va a gobernar la vida de alguien que se niega a creer en Él, porque no lo va a poder gobernar. Porque otra vez, tenemos que entender que el reino de Dios, ¿verdad? Él nos gobierna desde adentro, no nos gobierna con cosas externas, no nos gobierna con reglamentos y con normativas, aunque hay cosas que es importante seguir y hay lineamientos muy claros que nos da. Pero uno de los problemas del pueblo de Israel es de que no solamente de que se meten y hay un enfoque muy grande en la ley ceremonial, en los rituales, pero es que aun cuando estaba muy claro y muy dividido la ley moral y la ley ceremonial, pues resulta que lo que es la ley moral la terminaron convirtiendo no en palabra de Dios que se lleva a cabo en la práctica y que se aterriza en el día a día de nuestras vidas, pero la terminaron aterrizando en tradiciones y en costumbres, ¿sí? En tradiciones orales, interpretaban tomaban una parte de lo que es la ley moral y lo interpretaban, ¿sí? Y lo hacían una tradición, y eso es muy lamentable. Por eso era el llamamiento al arrepentimiento, ¿verdad? Para el perdón de pecados, y a partir de ahí el Señor nos empieza a gobernar. Pero seguimos. Ese poder y autoridad, pues que le son dado a los 12, de modo que su proclamación del Evangelio y su labor sanadora puedan ser una extensión y una continuación de la obra de Jesús. Solamente estoy reafirmando una idea que acabo de mencionar, ¿sí? El asunto es que el recibir este poder y esta autoridad es cierto que plantea una dificultad muy grande.
se ha dicho con mucha certeza, ¿verdad?, que el poder tiene la capacidad de corromper a quienes lo tienen y que el poder absoluto, ¿sí?, lleva a una corrupción absoluta. De hecho, esto fue algo que mencionaron los padres fundadores en los Estados Unidos, ¿sí?, de los fundadores de la nación. Por eso ese check and balances, ¿no?, que tienen. Es decir, no todo el poder en una sola persona, porque todo el poder ahí lo va a corromper. Por eso ahí tienen que haber distintos niveles, ¿no? Entonces, el hecho de haber recibido ese poder, esa autoridad, ¿verdad?, como la de los discípulos, pues resulta que iban a ser tentados, ¿verdad?, como es y como ha sido, como se ha recibido. Todo ministro tiene esa tentación. Y vemos cuando la iglesia ha recibido poder, y ya me refiero ya en la historia, y no me voy a meter ahorita por ahí porque si no los voy a dormir, pero cuando se le concede, ¿sí?, un poder político y un poder social, en el sentido de que la iglesia da destino y que a fin de cuentas la iglesia es la que gobierna las conciencias de las personas y que no está precisamente siendo dirigida por el Espíritu Santo. Dios de mi vida, ha creado una de problemas y de corruptelas que la seguimos viendo hasta el día de hoy, y no me voy a ir a decir, mira a la iglesia de Roma. Es que me estoy refiriendo acá adentro, ¿sí? Ahora sí que de este lado, a los de la tienda de este lado. Entonces, porque corrompe, hermanos. Entonces es importante entender esto. Entonces, fíjense, Lucas nos va a ofrecer una serie de historias aquí en el capítulo 9, en el resto del capítulo 9, en las que los 12 o algunos de ellos tienen un papel importante, en la que se va revelando, pues, es cierto, sus fortalezas, pero sus debilidades y conflictos entre ellos, disputas por el poder, por la posición. ¿Okay? Seguimos, vamos allá a Lucas 3 y 4, ¿verdad? Los versículos 3 y 4. Les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa a donde entren, quédense ahí y sea de allí su salida. Ahora póngame atención en esto, porque el propósito de estas instrucciones no es fomentar una vida austera o ascética, ¿no? Pero una vida austera, ¿sí? Aquí se indican 2 cosas particularmente. Una de ellas es que los discípulos no han de confiar en otra cosa que en su Señor. Eso está en el versículo 3, la parte del versículo 3. Es decir, solamente tenían que confiar en el Señor, que les estaba diciendo, vayan y miren, si les digo que no se lleven esto, que sería una acción de lo más normal. Vamos a ir por ahí, pues me llevo esto y me llevo esto y me llevo mi backpack, ¿verdad? Me llevo mi mochilita por ahí. Y le está diciendo, no carguen nada, así. Y uno dice, pues, ahí está, vamos a decir así, la primera prueba. Es confiar en Él. Menciona cosas que normalmente se llevarían por seguridad propia, que todos los viajeros, ¿verdad?, los llevaban. El bordón o el bastón no servía solamente para caminar, sino que también era una posible arma contra los animales o los ladrones, ¿verdad? Ahí llevaban su amansalocos. La alforja, ¿verdad?, el pan y el dinero, pues les ayudarían a satisfacer necesidades que tenemos como seres humanos.
Entonces el problema no son ni el pan ni el dinero en sí mismos, ni el llevar ropa extra, sino la confianza en que se tiene, en lo que se tiene, más que en el apoyo y la dirección del Señor. O sea, en ocasiones el Señor nos puede decir, haz esto. Y uno pudiera, o sea, ve a tal parte y uno pudiera decir, bueno, sí, Señor, pero pues yo me sentiría muchísimo más tranquilo si llevo tanto y si llevo esto y si ya llegué allá y tengo sería formidable, Señor. Y si me das pues alguna tarjeta de crédito ahí, pues por si la fe me falla. Entonces, miren, estas cosas dentro del ministerio son esenciales que aprendamos, hermanos. Aprender a depender de Él en todos los sentidos, ¿sí? A algunos nos lleva primero la jornada que tiene con nosotros, nos enseña a depender de Él en lo emocional, evidentemente en lo espiritual, ¿sí? En lo económico. Hay algunos que les empieza a enseñar desde un principio a depender en su economía y después les enseña otras cosas. En algunos casos nos agarra y nos empieza a enseñar todo de un jalón y nos tiene muchos años en eso y nos puede hacer pasar literalmente muchos años en el desierto aprendiendo eso, ¿sí? Pero esto es esencial. Eso es lo primero. Lo segundo es que no han de emplear el poder y la autoridad recibidos para un beneficio propio, ¿sí? La indicación es no explotar su poder para su beneficio propio. Era algo que sucedía en aquel entonces y sigue sucediendo hoy. En aquel entonces proliferaban charlatanes como el día de hoy, que llegaban, por ejemplo, a una casa, alguna aldea, comían ahí, ¿verdad? Y cuando alguien les ofrecía mejores condiciones, se iban a otro lugar. O no habían terminado un determinado trabajo y ya no estaban a gusto, ya no estaban cómodos, ¡ay, nos vemos! Y dejaban botado todo. Y les dice el Señor, no, ustedes no van a ser así, ¿sí? Por eso ahí en el versículo 4 les dice, a donde lleguen, ahí quédense. En la casa en donde los hospeden, ahí quédense, ¿sí? Porque los discípulos no debían de hacer lo que hacen otros sencillamente para ganar un sostén o para una comodidad propia. No debían de utilizar el ministerio para usufructo personal, ¿sí? Ellos debían de permanecer, por ejemplo, como dice ahí, ¿no? En la casa a donde llegaban, porque el asunto es de que la hospitalidad era algo muy importante, era algo que creo yo que en nuestra cultura y en nuestro tiempo nos hace falta practicar, ¿sí? Pero el punto es que no debían de explotar nada de esto, ¿sí? Que no debían de andar buscando oportunidades ahí, ¿verdad? Invitándose a predicar en algunos casos o a abusar de la posición que tienen, ¿sí? Es muy lamentable, es muy lamentable. Voy a poner un ejemplo que es, pasó en otro lugar, aquí no pasó, ¿verdad? Pero esto ocurrió en una congregación grande, ¿sí? Bastante numerosa. Y bueno, el pastor pues tenía una necesidad, quería una cámara fotográfica determinada. Y se pone, ¿verdad? Llega ahí desde el frente y hermanos, fíjense que les voy a pedir que me ayuden a orar porque tengo esta necesidad y el Señor y ustedes saben, esto la utilizaríamos y para el ministerio. Y dice todo eso, ¿no? Lo dice al frente de la iglesia. Bueno, ¿ustedes qué creen que pasó? No sé si el mismo día o al día siguiente. Porque dentro de ahí había gente muy pudiente, ¿sí?
Pues esa cámara se la llegaron. No, mire, pastor, aquí está, pues ahí está la bendición. Ay, gloria a Dios, y ay, qué bendición. Otro de los ancianos de ahí de esa congregación fue con el pastor, ¿verdad? Y le dijo, oye, eso que hiciste estuvo mal. Tú le pediste eso a la iglesia. No, 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 yo no les dije que hicieran eso, ¿sí? Y les dijo, ¿cómo crees que iban a interpretar eso? Eso no lo debías de haber dicho. Eso dice, cuéntaselo al Señor. O lo platicamos acá y vemos qué se hace, pero eso es algo tuyo. Eso es algo personal tuyo. Hiciste mal en eso. Y bueno, esa fue de las cosas, eso es algo, no le quiero decir sin importancia porque sí la tiene, pero hay cosas muchísimo más graves que esas, ¿eh? Hay cosas que llegan a ser muchísimo más graves. Entonces es precisamente a esto a lo que el Señor le está diciendo, no cedan a esa tentación. Confíen en mí y cuidadito con andar con esos rollos porque eso se daba, hermanos. ¿Sí? Hay otros documentos escritos por allá a finales del primer siglo, a principios del siglo segundo, que sabemos, ¿verdad? Por estos documentos que eso era un problema que enfrentaba la iglesia primitiva, ¿verdad? De repente que alguien llegaba a un lugar y decía que venía de parte del Señor, que traía un mensaje de parte del Señor y llegaba a las iglesias, ¿sí? Entonces, era la confusión que, bueno, ¿cómo debemos de ser hospitalarios? ¿Debemos de apoyarlos? ¿Qué es lo que hay que hacer en todo esto? ¿Sí? ¿Cómo distinguir entre un profeta verdadero y uno falso? Y hay un documento, yo les he comentado de esto, se llama la Didaché, o Didaché, ¿verdad? Que es la enseñanza que no es inspirada, pero que colecta muchos de los pensamientos y principios que ayudaron a, vamos a decir así, a regular muchas de las actividades de las iglesias y de los ministerios, que tenía cosas como estas. Repito, no es un documento inspirado, no es una palabra inspirada, pero les ayudó mucho. Por ejemplo, dice, mira, cuando va alguien, dice, que dice que es un maestro itinerante, pues ahora sí que tiene que mostrar credenciales, ¿no? Me mandan de tal iglesia, yo estoy en tal iglesia, no podía ser un lobo solitario, ¿verdad? Por ahí. Entonces, mi iglesia es tal y parte de mi ministerio es yo estoy compartiendo, o sea, en la enseñanza, etcétera. Dice, miren, no deben de estar más de 3 días. Si esa persona quiere quedarse más, es un falso, o sea, porque lo que lleva a la iglesia local ahí, en 3 días es suficiente. Y dice, ahora, si les pide dinero para seguir adelante, es falso. Fíjense desde qué momento. Sin embargo, los cubre y les dicen, miren, pero si este hermano llega, sean hospitalarios con él. Y bueno, si ya llega y dice, ok, ya no está más de 3 días, a lo mejor va de un día para otro, 1 o 2 días, lo reciben. Dice, ayúdenlo para el camino hasta donde va a llegar. Es decir, denle una ofrenda, denle cosas que va a necesitar para llegar y para estar bien, para el sustento de su vida. Incluso dice, acompáñenlo, si lo pueden acompañar, acompáñenlo. Fíjense. O sea, ¿cómo están esos balances, no? Seguimos. Aquí la enseñanza del Señor deja en claro de quien genuinamente lleva un mensaje de Dios, no deja un campo de trabajo en busca de mejores condiciones. Híjole. Aquí podría hablarles 1 kilo de esto. Un verdadero ministro acepta gustoso la hospitalidad de su audiencia y con eso se contenta.
¿sí? El ministerio no es una carrera o no es una profesión, hermanos. Eso ha sido un error enorme, la profesionalización del ministerio, hacer profesionales. Voy a estudiar para pastor, voy a estudiar para ministro. Qué bueno que uno estudie, pero uno no estudia para pastor. ¿Sí? El pastorado, por ejemplo, o el ser maestro en la iglesia, alguno de los ministerios, no se estudia para eso. Eso es un llamado de parte de Dios. Uno se prepara en la palabra, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces se ve el ministerio como un modus vivendi, ¿verdad? Ahí el propósito es ir adelantando posiciones, entonces ya empieza toda esa cuestión política dentro de alguna iglesia, ¿verdad? Y hay cosas muy feas. No, eso no tiene nada que ver con Cristo, eso no tiene nada que ver con la misión del Señor, eso no tiene absolutamente nada que ver con Él, ¿sí? Seguimos. Los últimos versículos. Versículos 5 y 6 de Lucas 9. Vámonos a la recta final. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vean que me gusta mucho este final. O sea, dijeron, listo, vámonos, ¿sí? Señor, aquí estamos y vamos a echarle ganas. Y así lo hicieron, ¿sí? Pero fíjense cómo el Señor no les dijo, no hombre, ustedes como van a traer todo el power ahí, van a estar sanando y lleguen y van a hacer alguna campaña de sanidades y unas noches de gloria, y no, la gente, los va a querer estar con ustedes y les van a recibir, pues yo los envío. No, el Señor sabía y ellos tenían que aprender que también iba a haber quienes no iban a recibir el evangelio, que también iban a encontrar hostilidad, ¿sí? En ese caso, ¿verdad? El Señor les dice, miren, sencillamente, dejen el lugar con todo y polvo, ¿sí? Esto era una práctica que hacían, ¿ok? O sea, es como me sacudo, ¿verdad? Pero en ese caso es sacúdanse el polvo de los pies, o sea, sáquense los guaraches, ¿verdad? Y algo así, o lo que sea, y quítenselo, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es en testimonio contra de ellos. Es decir, esta es una señal de rechazo, ¿sí? Entonces, pues no quieren el mensaje, ok, ustedes váyanse, no lleven nada de ese lugar, ni siquiera llévense el polvo, ni siquiera se lleven el polvo, ¿sí? Entonces, era una manera, sería como decir, bueno, haz lo que quieras, ¿verdad? Pero desde ahora en adelante no me hago responsable por ti, ¿verdad? Y yo no te debo nada. Ahí nos vemos. Seguimos. Los discípulos entonces, como mencioné, no debían de tomar nada, cosa alguna de la ciudad, sino que debían de dejarlo todo, hasta el polvo. Si un pueblo o aldea rechaza la predicación del evangelio, entonces es rechazado tanto ahora en la acción simbólica de los apóstoles al sacudirse el polvo de los pies, como también en el juicio final. Esto es clave. O sea, nosotros debemos, ahora esto lo debemos nosotros trasladar también a la hora de cuando compartimos el evangelio, ¿sí? Porque eso es de persona a persona, ¿sí? Pero nosotros insistimos y en amor les compartimos, pero si dicen, no, mira, ¿sabes qué? A mí no me hables de esas cosas, a mí no me interesa, hablemos de otra cosa, a mí no me interesa hablar de eso. Hermanos, no nos ofendamos cuando eso pase. Pues ahora sí que acá internamente, ¿verdad? Pues uno nomás se hace así, se sacude el polvo. O sea,
pero ya está. Está bien, hablemos de otra cosa. Y seguiremos orando por esa persona, ¿verdad? Para que pues el Señor le conceda arrepentimiento, ¿verdad? Que venga el Espíritu Santo, y que en la siguiente oportunidad que nos dé y al predicarle, ¿verdad? Si abren su oído, pues que el Espíritu Santo les pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Vámonos para el final. La primera conclusión. A donde el dedo de Dios apunta, la mano de Dios provee. Dios nunca va a suplir una necesidad que no tienes. Nadie más que Él sabe las cosas que necesitaremos para cumplir con cabalidad y fidelidad cada una de las tareas que Él, como Señor, nos asigna. Les debo de ser honestos. Esta lámina que están, estas declaraciones que están ahí, estos son consejos dados directamente por nuestros pastores, ¿sí? Como ministros del Evangelio, pero también como enviados a este lugar. Estas son de las cosas que hablaron con nosotros, ¿sí? En el caso del pastor Chuy, fue lo que me dijo: tranquilos, desde un inicio, desde que empezamos a pastorear allá en México, allá en Los Cabos y en La Paz, estos eran cosas que el pastor Chuy nos recordaba, ¿verdad? De una manera, de otra, pero siempre estaba ahí. Y efectivamente el Señor respalda lo que Él respalda a los que envía. Les quiero leer algo que escribió J.C. Riley. Esto fue en el siglo XIX. Y es tocante a este pasaje. ¿Sí? Él fue un pastor anglicano, un teólogo y un pastor anglicano, ¿verdad? De aquí, precisamente. Sí, y con esto concluyo. La idea principal que transmiten las palabras es una advertencia contra la mundanalidad y los hábitos lujosos. Bueno sería para el mundo y la iglesia que se hubiera prestado más atención a esta advertencia. De ningún sector ha sufrido el cristianismo tanto daño como de manos de sus propios maestros. ¡Qué terrible declaración! En ningún punto han errado tanto y tan frecuentemente sus maestros como en la cuestión de la mundanalidad personal y la vida lujosa. Híjole, que Dios nos ayude, ¿sí? Porque todo esto concentra precisamente esa idea de no confío en el Señor, confío en lo que tengo y utilizo el ministerio para usufructo personal y para vivir de una manera ligera. Otra vez, no se trata de estar, no es ascetismo, ¿sí? Esto, por favor, entendámoslo bien, pero debe de haber un balance. En el caso de nosotros, los predicadores, los pastores, ¿verdad? En un nivel, bueno, pues estemos contentos con nuestro salario, ¿verdad? Con lo que recibimos y con lo que tenemos, ¿verdad? Y Dios quiere que lo hagamos dignamente, ¿sí? Cuando estamos sirviendo, que no es el caso, pero que estamos sirviendo en la iglesia, que lo hagamos por las razones correctas, siempre con los recursos que el Señor nos da para cumplir aquello que nos está encomendando y nunca para un usufructo personal, para sentirme yo más importante o obtener cosas. ¿Me explico? Siempre que sea con un corazón que honre al Señor y que bendiga a los hermanos, que honre al Señor, que honre a la iglesia, ¿verdad? Y que se muestre misericordioso para con los de afuera que no conocen a Cristo. Amén. Pues vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Te damos muchas gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra, por traer claridad
en cosas que son esenciales. Y Señor, gracias por traer a nuestra memoria, y no solamente a nuestra memoria, en algunos casos enseñarnos de primera mano que como iglesia tuya, como creyentes, como discípulos tuyos, somos una extensión de ti, somos una extensión tuya, que no debe de haber diferencia en lo que tú hacías y lo que nosotros hacemos, en la manera en que tú vivías estando aquí en la tierra y como nosotros vivimos, que no es aceptable, Señor. Qué triste es cuando alguien dice, sí, yo quiero todo lo que sea de Cristo, pero no quiero nada con la iglesia porque ha visto cosas terribles. Señor, seguramente hay personas que están en esas condiciones en derredor nuestro. Te pedimos que las bendigas, Señor, sanándole su corazón y también dándole oportunidad, dándonos oportunidad a tu iglesia de mostrarte a ti, de expresar tu vida, Señor. Y que esas palabras del apóstol Pablo, inspiradas por tu Espíritu, de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que sea una realidad cada día en nuestras vidas. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.